Ay, ahí ya. Vamos a ingresar al Éxodo, amados hermanos, sean bienvenidos, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos una vez más trayendo el estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Fernando y para mí es un placer estar con ustedes un estudio más y les mando un saludo caluroso a ustedes que están viendo, a ti que estás viendo de manera diferida, de mis hermanos que nos reunimos aquí en Zoom, ¿no? Cada vez mis hermanos nos reunimos los días lunes y los días viernes para poder a la palabra juntos en comunión, en unidad, ¿no? Y de parte de mis hermanos que ahora mismo en vivo están en Zoom, te mando saludos y abrazos cordiales y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, ¿no? Entramos a la lección número 13, la segunda parte de el llamado de Moisés y las 10 plagas de Egipto. ¿Dónde habíamos quedado la semana pasada? ¿Dónde habíamos quedado? En el llamamiento de Moisés. Veíamos a un Moisés 40 años de preparación en Egipto, veíamos a un Moisés que posteriormente 40 años Dios lo prepara en el desierto, en una tierra extranjera, con un oficio que él completamente nunca se imaginó que iba a tener, ser pastor de ovejas tercas, de ovejas que no hacían caso, y Dios lo estaba preparando para lo posterior que se venía, que era pastorear a hombres tercos, mujeres tercas, hombres y mujeres, pueblo entero que va a tener un corazón de duro servicio, ¿no? No a Moisés, sino a Dios. Veamos la mano de Dios en la preparación de Moisés, y Moisés es un ejemplo de la preparación del siervo de ayer, de hoy y de siempre. El quien llama es Dios, el quien prepara es Dios, el que da las herramientas es Dios, pero Dios utiliza siervos en diferentes épocas y en diferentes generaciones, ¿no? Hoy también lo está haciendo, pero el principio se está manteniendo desde el Éxodo capítulo 3 y 4, ¿no? ¿Cuál? Que Dios prepara, que Dios examina nuestros corazones, que Dios tiene su tiempo, ¿no? Y veíamos cosas bonitas ahí con Moisés, con su carácter, con su corazón, con su vida, con su ánimo, con su deseo de poder libertar a su pueblo, a sus hermanos, pero Dios le dice, no es en tu momento, es en mi momento, ¿no? Entonces, aprendamos, esta historia nos enseña que la voluntad de Dios es que Él quiere usarnos, ¿sí? Pero es a su tiempo, a su manera y a su voluntad, ¿no? Entonces, eso rescatábamos de Moisés. Moisés, luego de hablar con Dios en la zarza ardiente, llega a un poco a contender con Dios, le dice, mira, si no me creen, me preguntarán por tu nombre, manda a otro, no puedo hablar bien, y Dios le da esa ayuda de su hermano Aarón, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya como que Dios dice, mira, ve y hazlo, ya basta de quejas, basta de preguntarme porque me estás preguntando mi nombre, si no creen, las señales, o sea, Moisés va, porque dice el texto en Éxodo que Dios se enojó contra Moisés, ¿no? Dios se enojó, le hizo enojar, tanto que le dice que no puedo, que manda a otro, etcétera, y yo te escogí a ti, ¿no? Yo hago la boca, ¿por qué no crees eso? Le dicen, ¿no? Entonces ahí vemos también que Dios siempre obra en soberanía y también en, en sabiduría también, ¿no? Entonces Moisés acepta la comisión, va y vuelve a Egipto después de 40 años, amados hermanos, 40 años donde Moisés ya había perdido un poco el habla egipcia, las costumbres egipcias, ya había perdido la educación egipcia y vuelve para cumplir la comisión de Dios. Recuerden que para ese entonces el faraón que ya quería matarlo murió, se levantó otro faraón con el cual no conocía a Moisés, ¿no? Entonces llegamos al Éxodo capítulo 4, cuando Moisés vuelve a Egipto y pasa una de las escenas raras, una de las escenas que decimos, ¿y qué pasó aquí? Hablamos de la circuncisión del primogénito de Moisés. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 4, verso 24. Recuerden, Moisés está yendo ya comisionado, está yendo a Egipto a encontrarse con Aarón para después cumplir la ordenanza de Dios, pero algo raro pasa en el camino. Éxodo capítulo 4, verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedregal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Estos pasajes, amados hermanos, son pasajes oscuros. En la Biblia tenemos pasajes oscuros, pasajes claros, pasajes que se pueden entender,
pero también tenemos pasajes que son muy oscuros, que no vamos a entender. Y más, ¿sabes por qué? Porque esta historia del Éxodo a nuestra época ha pasado muchos, muchos años, y en esos años la cultura ha cambiado, el idioma ha cambiado, la cosmovisión ha cambiado, o sea, muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero Moisés, quien escribe el Éxodo, relata esta parte, y muchos de los eruditos no entienden el por qué, ¿no? Porque Dios le sale al encuentro y le dice, y dice el texto, lo quería matar. O sea, uno entiende y dice, qué bonito hablaron en la zarza ardiente, qué bonito fue esa escena. Dios, Moisés, quítate el calzado, la comisión le da a Aarón como su acompañante, pero vemos aquí a Dios que quiere matarlo. ¿Por qué? Después de darle esa comisión. Entonces vemos ahí a Séfora, que es la mujer de Moisés, quien rápidamente circuncida al primogénito, ¿no? Circuncida al primogénito, le corta el prepucio, y esta es una escena rara, porque una vez que Sífora corta el prepucio del hijo, dice que lo coloca a los pies de Moisés, y dice una palabra aún más rara, porque él dice, mira, ella dice, perdón, mira, vamos a leer el 26, así le dejó luego ir, y ella dijo, perdón, 25, entonces Sífora tomó el pedregal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y le echó a los pies y le echó a los pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Esa es una palabra muy rara, muy rara. Cuando apelamos al hebreo original, aunque este hebreo es muy, muy arcaico, pero el hebreo original nos va a pegar mucho a lo que pudo haber pasado en esa escena. Es que la circuncisión que no tenía realizada el hijo primogénito de Moisés, posiblemente, dicen los eruditos, que es por la nacionalidad de Sífora. Recuerden que Sífora era gentil, era extranjera, era de Madián, y quizás, tal vez, esto es especulación, que ella no quiso circuncidar al hijo. Ahora, esto es una desobediencia, porque cuando leemos Levítico y vamos a ver Deuteronomio, Dios claramente va a decir que todo hombre sea circuncidado. Es más, el extranjero también, el que ha sido comprado como siervo, todos tienen que ser circuncidados, porque la circuncisión es una señal externa del pacto interno que hizo Dios con Abraham. Déjame repetir eso, porque la circuncisión es la señal externa del pacto interno que Dios hizo con Abraham. Ahora, cuando Moisés tenía que cumplir el mandamiento de sacar, libertar al pueblo de Israel, él ha infringido esta ley de la circuncisión. Ahora, muchos eruditos piensan que más allá de la desobediencia, esto va a dejar un antecedente a la importancia de la circuncisión. Recuerden que el pacto mosaico se rige, está avalado por el pacto abrámico, ¿no? Es decir, lo que cimienta, lo que tiene base, en lo que se ancla el mandamiento, perdón, el pacto mosaico es en el pacto abrámico. Esa es la simiente. Y la circuncisión, recuerden que es la señal del pacto abrámico, a diferencia del pacto mosaico, que la señal va a ser el Shabbat. ¿No es cierto? Entonces, hay muchos eruditos como que dicen medio raro esta escena, que si fuera agarra una piedra y le corta, porque la escena más extraña es esta, porque corta el prepucio del pequeño, aunque el texto no dice en qué pie coloca, pero dice, lo coloca en los pies. No se sabe si era en los pies de Moisés o era en los pies del niño, no lo sabemos. Ahora, lo más raro es cuando ella dice, ahora me eres esposo de sangre, me eres esposo de sangre. En el hebreo la palabra esposo también puede significar familiar, ¿no? Pariente, ¿no? Por eso algunos piensan que también pudo haberlo colocado en los pies del pequeño, ¿no? Para decir, mira, esta es la señal del pacto de Dios con el pueblo de mi esposo Moisés, algo similar, pero la idea es la siguiente. Esta escena se trata acerca de dos cosas. Número uno, la obediencia de la nación de Israel, que posteriormente va a ser muy radical después que se irge al tabernáculo. Y número dos, la importancia de qué? De la circuncisión, ¿no? Repito, es una escena muy, muy rara, pocos teólogos hablan de ella. No vas a escuchar muchos estudios de esto porque casi nadie entiende esta parte muy bien, pero vemos eso. La circuncisión es algo primordial que Moisés quiere que notemos, ¿no? La escena de Cifra diciendo esa palabra, cortando el prepucio y colocándolo a los pies. Ahora, esa palabra también de pies en el hebreo no siempre significaba los pies, significaba a veces las partes íntimas de los hombres, ¿no? O sea, es una escena muy rara, una escena muy, muy rara, dos versículos muy, muy, muy raros, pero
Moisés lo ha querido reflejar para que tal vez podamos entender lo que en Levítico y Deuteronomio vamos a entender acerca de la circuncisión. Muy bien, yo sé que te has quedado extraño, yo también me he quedado extrañado por esta escena. Si no lo has leído, léelo, ¿no? Léelo para que veas que es un poco confuso después de seguir la hilación que viene desde el capítulo 3 y 4. Ahora, después de todo esto, Moisés se encuentra con Aarón, Moisés le cuenta la historia de la zarza ardiente, Aarón lo cree, Aarón le dice que también Dios propuso también que él pueda ayudar y colaborar, y en ese momento Aarón y Moisés se paran por primera vez delante del rey Faraón, ¿no? Quien le dice lo siguiente, capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, hace una pregunta, ¿no? Y dice ahí, yo no conozco a Jehová, ni tampoco deja ir al pueblo. Ahora, interesante la frase, cómo empieza la primera encuentro, cómo empieza. Permite, dice Jehová, dice Moisés, que dejes ir a mi pueblo para que me hagan fiesta. ¿En dónde? En el desierto, para que celebre una fiesta. Ahora, ¿qué es esto? Esto es una obra de Dios mostrando su omnisciencia, que posteriormente esto va a pasar cuando la nación de Egipto va a ser libertada. Ahora, entiendo una cosa. Recuerda que en el Pentateuco, el escritor Moisés va a colocar textos que van a simplificar o resumir todo lo que después va a ir detallando, ¿ya? Ahora, la importancia del Éxodo siempre es la liberación, porque Éxodo significa libertad o camino de libertad, ¿no es cierto? El tema central del Éxodo va a ser cómo Dios está libertando a su pueblo. Ahora, no te hagas extrañez cuando veas que Moisés dice de parte de Dios, y Dios dice que me hagan fiesta, pero se pregunta uno, ¿pero fiesta para qué? ¿Para que vuelvan y sean esclavos? Como que no tiene sentido que vayan un momento, les den fiesta y vuelvan. No, recuerda que Moisés está mostrando que Dios tiene un plan que ya se ha cumplido, porque Moisés está relatando ya cuando la nación ha salido de la nación, de la opresión de Egipto. Siempre ten en cuenta eso, que Moisés está escribiendo en el periodo del Éxodo, ya la nación ha sido libertada. Siempre, no, pero nunca olvides eso. Ahora, Moisés dice al faraón que me celebren fiesta, porque Dios ya sabía que la nación más adelante iba a ser libertada y que Faraón también se iba a resistir a poder liberar al pueblo. Ahora, lo interesante que el Faraón lo que dice, ¿no? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco. O sea, tú vienes aquí y entras a mi palacio, entras a mi nación, Moisés, y no solamente me hablas de un Dios que no conozco, me estás ordenando a ese Dios, a través de ese Dios que no conozco, y no conforme a eso, me pides que liberte a este pueblo que me está sirviendo, que sin este pueblo no hay construcciones, no hay trabajo, el ganado no crece, o sea, me estás pidiendo que saque a mi mano que da la productividad en la tierra de Egipto. No, fuera. Ahora, Faraón, tras ese primer encuentro, ojo desde aquí, porque mira cómo esto va a irse al mensaje teológico del Faraón, que vamos a ver al finalizar, va endureciendo su corazón. No, yo no conozco a Dios. Lo que me pides, yo no te lo voy a cumplir. Es más, ¿piensas que aquí los hebreos tienen voluntad propia? No, guardias, pasen aquí, sí, Faraón, tripliquen el trabajo de los hebreos. Antes les dábamos paja, ahora no, ellos que vayan a buscar su propia paja. Ah, para celebrar fiesta creen que tienen tiempo. Aquí no hay tiempo. Estoy parafraseando por si acaso, para que entendamos. No, el faraón dice eso. ¿Piensan que tienen tiempo para ir a celebrar fiestitas ahí al desierto? No. Aquí tripliquen el trabajo. Wow. Tras el primer encuentro de Moisés y Aarón con Faraón, Faraón endurece su corazón y eso se expresa, se manifiesta en el maltrato aún peor de la nación de Israel, de los hebreos, ¿no? En ese escenario, los mismos hebreos, viendo la dureza, porque ahí había aumentado, se había triplicado el trabajo y con eso también la opresión, la esclavitud, el maltrato, los azotes, la denigración, los insultos, etcétera. O sea, Moisés vino a libertad, pero en esos momentos la nación lo estaba pasando peor, ¿no?
Moisés viendo esto dice, Señor, ¿para qué me has mandado? ¿No ves que la nación de Israel está sufriendo más? Yo no entiendo para qué he venido. Moisés humanamente se siente desanimado viendo la dureza del faraón y viendo su reacción y viendo a un pueblo totalmente sometido, peor a la nación de Israel. Entonces pasa lo siguiente, capítulo 5, versículo 22. 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Una cosa quiero aclarar antes de continuar. Cuando leemos el Éxodo, uno se hace la idea y piensa rápido, ¿no? A ver, primera plaga, ya ha pasado 3, 4 días. Al día siguiente, otra plaga. Pensamos que es rápido, pensamos que es continuo porque el texto, la literatura así nos lo está presentando. Pero recuerda que el Éxodo, incluso en el Éxodo y en el Génesis y en el Deuteronomio, un texto, amados hermanos, un solo versículo implica varios años. En un solo versículo pueden haber pasado 300, 200, 100, 50, muchos años. Recuerda que las plagas en Egipto no fueron de manera rápida, seguida. Tuvo un tiempo. Esta opresión también que Faraón puso a los hebreos después del primer encuentro de Moisés con Faraón, pasó también un tiempo. Moisés se desespera naturalmente. Recuerden que todavía él está empezando su trayectoria como testigo de Dios, como portavoz de Dios. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué me enviaste? Está sufriendo peor tu pueblo. Pero mira la respuesta de Dios. 6:1. Jehová respondió a Moisés diciendo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y así a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios, subraya esto, como Dios omnipotente, subraye eso, esto es clave para entender las 10 plagas. ¿Cómo le dice? Yo soy Jehová, que aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, esto es interesante porque esto va a dar cabida a las 10 plagas de Egipto. Qué interesante que Dios, cuando le habla a Moisés y le dice, hablé con tus padres, resalta uno de sus atributos. ¿Cuál? La omnipotencia. Él es todopoderoso, todopoderoso. Escuche lo que voy a decir. Voy a parafrasear un poco. Moisés se queja con Jehová y dice, Señor, está subiendo el pueblo más. Yo estoy acá y me siento yo mismo afligido por haber incluso venido. Y Jehová le dice, mira Moisés, verás tú con tus propios ojos lo que yo haré con Faraón y cómo el Faraón y su pueblo dejarán ir a mi pueblo. Dejarán ir. Dice, de manera fuerte los dejaré ir. Lo que Dios va a hacer con el pueblo de Egipcio va a ser algo fuerte. ¿Ya? Y dice, porque yo soy Jehová y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, como el todopoderoso, ¿no? Ahí significa ahí Elohim, ¿no? Poderoso, el Dios todopoderoso, ¿no? Ahora, cuando él habla eso, Moisés empieza a hablar con el pueblo porque le dice, mira, di al pueblo que no teman, que yo los sacaré con mano fuerte, que yo los libraré de la presión de los egipcios, pero recuerde que para esos momentos los hebreos están sufriendo peor, triple, cuatriple, o sea, cantidad, están sufriendo mucho, mucho. Por eso los mismos hebreos rechazan a Moisés, como echándole la culpa, ¿no? ¿Para qué viniste? ¿Para qué hablaste? ¿Para qué nos quisiste sacar? Comienza a endurecerse el corazón de los hebreos por causa de la opresión de los egipcios. No le quieren creer a Jehová, tampoco lo quieren creer a Moisés. Muy bien. Posteriormente, ¿qué pasa? Dios le ordena a Moisés y a Aarón que puedan rescatar ancianos para que puedan hablar con el pueblo y el pueblo pueda voltear su rostro a Dios y entender que Dios va a hacer algo maravilloso por ellos en una tierra extranjera. Y así comienzan las 10 plagas de Egipto con un segundo encuentro. Aarón, Moisés, Faraón y sumados 2 personajes más. ¿Cuáles serían? Los 2 hechiceros, ¿no? ¿Cómo se llaman los 2 hechiceros? ¿Alguien me puede decir ahí del sur? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman los 2 hechiceros del Éxodo? ¿Se acuerdan?
Janes y Jambres, ¿no? Janes y Jambres, que van a ser los dos hechiceros que van a imitar ciertos actos sobrenaturales que Dios hará a través de Aarón y Moisés, ¿no? Vamos al capítulo 7, verso 8. El segundo encuentro de Moisés con Faraón, dice así la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y era delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón, subraya eso, se endureció y no los escuchó. No los escuchó. Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo algo muy importante. Principio del endurecimiento de Faraón, ¿no? En principio de endurecimiento de Faraón. Ahora, vamos a continuar. Esto da cabida a las 10 plagas, ¿no? Ve la primera señal. ¿Cuál señal? La vara de Aarón. Era la primera señal. Esa señal identificaba no solamente que Moisés y Aarón venían de parte de Dios, sino que Dios tenía poder. Recuerda la palabra que te dije subrayar: el todopoderoso, el omnipotente. Esto va a dar cabida a ¿qué? A las 10 plagas de Egipto, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Muy bien, vamos a entrar a ver eso, amados hermanos, y vamos a ver de manera cronológica las 10 plagas, ¿no? La primera plaga es la plaga de la sangre, la segunda son las de las ranas, la tercera plaga son las de los piojos, la tercera plaga son la de las moscas, la quinta plaga son las del ganado o de la peste también conocida, la número 6 es la plaga de las úlceras o también conocidas como lepras, 7 son las plagas del granizo con fuego y 8 la plaga de las langostas, 9 la plaga de las tinieblas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de propósitos, como vimos el propósito del llamado de Moisés, también hay un propósito con las 10 plagas. ¿Cuál es el propósito? Hay dos propósitos en las 10 plagas. Número uno, mostrar a los egipcios el poder de Dios contra el poder de sus dioses. O sea, Dios, mira, le dice a Moisés, ¿no? Anticipadamente, mira, Moisés, yo te mostraré a ti lo que yo haré con Faraón. ¿Y qué harás con Faraón? Yo le voy a demostrar que yo tengo el poder, que yo soy el Todopoderoso y que yo estoy encima de sus dioses. O sea, Dios, a través de las 10 plagas, va a mostrar su poder, su tremendo poder, su eterno poder a los egipcios. Y número dos, anote esto, también es mostrar a Israel el poder de Dios, el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Repito una vez más para los que están anotando. Dos principios tienen las 10 plagas y todos llevan a un atributo de Dios, el poder, el ser todopoderoso. Número uno, Dios quiere mostrar a los egipcios su poder en contra de sus dioses, de sus divinidades. Dos, Dios quiere mostrar a los hebreos, a su pueblo, el poder del Dios de Abraham, el poder del Dios de su padre Abraham, ¿no? O sea, la demostración de las 10 plagas va a afectar a los judíos, perdón, va a afectar a los egipcios, pero también va a afectar a los hebreos. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver. Entonces, diríamos que las 10 plagas de Egipto tienen el propósito de glorificar, escuche, el poder y la autoridad de Dios. Ese es el mensaje teológico. Ese es el mensaje teológico de las 10 plagas que vamos a desarrollar más adelante.
Las 10 plagas tienen el propósito en esa época y ahora para nosotros, para ti que estás escuchando y para mí que lo estoy leyendo y que te estoy enseñando, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el principio? Glorificar que el poder de Dios. O sea, cada plaga que ahorita vamos a ir repasando, tú pon en mente eso, el poder de Dios. Las 10 plagas en la final de eso. La de los ganados, la de la lepra, la de la agua convertida en sangre. ¿Sabes que muestran un Dios todo, todopoderoso? Por lo tanto, las 10 plagas tienen el fin de que glorificar a este Dios todopoderoso y que este Dios todopoderoso tiene autoridad en el agua, en las bestias, en el campo, en todo y en la humanidad también. Ese es el principio, anótatelo muy bien, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poco las plagas. La primera plaga es la de sangre, ¿no? Recuerda la escena, el río Nilo se convierte en sangre porque Aarón coloca su báculo también ahí y este se convierte en sangre, ¿no? Entonces, eso está afectando a una de las divinidades que era considerada para los egipcios, ¿no? Recuerda que estas 10 plagas, y esta nota también, yo sé que muchos lo saben, las 10 plagas van a ser un ataque directo contra dioses de Egipto. Dioses de Egipto, ¿no? Eso es muy conocido y tú puedes averiguar en internet o googlearlo. ¿Qué nombres tenían estas 10 divinidades, ¿no? Las ranas, las moscas, los piojos, el agua, el sol va a ser afectado por la plaga de las tinieblas. O sea, estas 10 plagas van a ir directamente contra las 10 divinidades y más que tenía el pueblo de Egipto, ¿no? Recuerda lo que dijo Dios, yo le voy a mostrar mi poder sobre o contra de sus dioses minúsculos, ¿no? La plaga de la sangre hace eso, daña aquello que ellos más querían, aquello que ellos más amaban, que veían que esa era la fuente de la productividad, esa era la fuente de producción, el Nilo. O sea, el Nilo era tan amado y según historiadores dicen que para la época de Mesopotamia, ese río contenía el agua más deliciosa, rica, ¿no? De ese contexto o trasfondo histórico, ¿no? Entonces, Dios está atacando algo preciado también de ellos al atacar o al mandar la plaga de la sangre, donde murieron muchos, pero muchos peces, ¿no? Murieron muchos peces. Dos, la plaga de las ranas, ¿no? La plaga de las ranas, ¿no? Vemos eso en el capítulo 8. Vemos ahí que Dios habla a Moisés y le dice, mira Moisés, vamos a mandar del río Nilo que salgan. Recuerda que la plaga de sangre duró 7 días. Después de esto, del mismo río Nilo salen cantidades, millares, millares, decenas, centenas de ranas. Y dice el texto ahí que todo el campo de Egipto, la tierra de Egipto, se llenó de ranas, exceptuando la tierra donde vivían los hebreos, ¿no? Sabemos, claro, que la nación de los hebreos, el lugar, ha sido protegido por Dios. Eso es claro en las 10 plagas, ¿no? Pero no la nación de Egipto, ha sido totalmente rebasada por las plagas que van a venir. Y las ranas no van a ser un ejemplo, no van a ser también diferencia de eso, ¿no? También tenían una diosa que veneraban a través de esta rana, una mujer que tenía cabeza de rana, y ellos la veneraban, ¿no? Por la productividad y por la fertilidad que ellos también pensaban, ¿no? Entonces vemos ahí como número 3 en Éxodo capítulo 8, versos 16 al 19, la plaga de los piojos, ¿no? Es interesante esto porque uh, Aarón toca con su báculo la arena y la arena se vuelve completamente en piojos, ¿no? Se vuelven piojos y empiezan a fastidiar, a irritar la piel de los egipcios, ¿no? Empiezan ahí a rasgarse, empiezan ahí a molestarse por esta plaga de piojos. Entonces vemos ahí que Faraón empieza ya a sentir poco a poco las señales del poder de Dios, ¿no? Pero no conforme a esto, dice el verso 19, 8:19, entonces los hechiceros, Janes y Jambres, dijeron a Faraón, y esta es la parte importante, ¿no? Porque
los hechiceros van a replicar algunas de las plagas, ¿no? Algunos de los milagros. ¿Alguien sabe cuántos milagros replicaron o imitaron los hechiceros? ¿Alguien sabe? No es solo una, por si acaso, son algunas más. ¿Alguien sabe cuántas imitaron? ¿Mm? Puede abrir su micrófono. Tres son, Los hechiceros... pero no me acuerdo. Adelante. No, está bien, hermano. En realidad, tres plagas ellos imitan y una señal que sería la de la vara, ¿no es cierto? La de la vara que se vuelve en serpiente o en culebra, esa también la imitan. Pero dentro de las 10 sagas imitan tres, la de la sangre, la de las ranas y la de los piojos. Las tres lo van a imitar. Ahora, es interesante porque cuando Moisés hace estas señales de parte de Dios para castigo y juicio a la nación de Egipto, los hechiceros Janes y Jambres resisten la verdad de Moisés e imitan este tipo de cosas. Eso hace que el faraón se endurezca y no le ponga atención, ¿no es cierto? Ahí es donde el faraón se endurece. Pero algo pasa en la plaga de los piojos, porque recuerde que la arena se ha vuelto completamente en piojos, o sea, eran cantidad, y como son pequeños, o sea, era un fastidio completo. Ahora, estos piojos que también imitan los hechiceros, el texto dice que lo imitaron, recrearon también esta plaga, hicieron también lo mismo, pero los mismos hechiceros, recuerde que las plagas van a afectar a todo Egipto, a todo personaje o a todo ciudadano de Egipto. Es interesante cuando ellos dicen por primera vez a Faraón, escucha el 19, 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué están diciendo los hechiceros? Muy bien, ¿has hecho eso, Moisés? Nosotros también lo podemos hacer, pero no en gran cantidad. ¿Y sabes qué dicen los mismos hechiceros al ver semejante plaga, semejante señal del Dios de Moisés? Ellos mismos reconocen, Faraón, esto, cuando dices dedo, esto es obra de Dios. O sea, reconocen que esa grande plaga, ese grande poder, esa grande destrucción que había llegado o incomodidad que había llegado al pueblo egipcio, no puede ser hecho por un hombre. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque ellos siendo hechiceros, conociendo las magias oscuras, las artes oscuras, replican eso, pero no lo hacen con esa potencia, con ese poder, con esa autoridad que la está haciendo Moisés guiado por Dios. Ellos reconocen, Faraón, esto es dedo, esto es obra de Dios. Wow. Mira cómo las plagas van intensificando y Faraón va endureciéndose más, ¿no? Vamos a la cuarta plaga, la plaga de las moscas. Éxodo capítulo 8, verso 20 al 32. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 32, la plaga de las que también va a ser un completo desastre, ¿no? Para el cuerpo, para la alimentación, para la comida, para los víveres, para el agua, o sea, las moscas, imagínense, ¿no? Si a ti nomás, me imagino, alguna vez ha entrado una mosquita ahí a tu cuarto y estás luchando medio día con esa mosca, las hermanas todavía, ¿no? Las hermanas ahí con la escoba, le están dando con el zapato y dice, ¿no? Al esposo, y el esposo llega y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué la casa está desordenada? Tuve una enemiga, ¿no? Y al final, la mosca, uno, la ama de casa, se Pero es así, ¿sí o no? ¿La vez una mosca nos puede arruinar el día? Imagínense cantidad de moscas, imagínense eso, ¿no? Ahora, los egipcios tenían un dios que representaba las moscas, hermano. No, había una diosa que defendía de este tipo de cosas. Recuerde que ellos temían mucho a los piojos, por eso rapaban los cabellos, ¿no? Y también a los insectos como las moscas. Entonces, no pienses que ellos tenían una dios piojo, una dios mosca, no. Ellos tenían dioses y diosas que les defendían de este tipo de insectos que para ellos eran una aberración, era un asco estas tipos de cosas, ¿no? Entonces las moscas han llegado a Palacio, a Faraón y a todo el pueblo. En estas plagas, amado hermano, Faraón, ¿cómo se libra?
de estas plagas. Dice a Moisés, dice algunos textos, algunas de las plagas, hizo llamar a Moisés, ¿no? Y dice, Moisés, haz que se vayan estos piojos, haz que se vayan estas ranas, haz que se vayan estas moscas, pero él se compromete a algo, le dice, si las haces ir, entonces dejaré ir a tu pueblo, ¿no? Dejaré ir a tu pueblo. Y Moisés le dice, como has dicho, será hecho. Entonces, Moisés ora a Dios y Dios escucha la voz de Moisés y finaliza la plaga, ¿no? La de mosca, la de ranas, la de piojos, pero al día siguiente que ha sido ya la tierra de Egipto sana o libertad de estas plagas, Faraón vuelve a endurecer su corazón y no deja ir a la nación. Dice, eso va a pasar en las 10 plagas, en las 9 plagas, perdón. Quiere ir, dejar ir, dice, ya los voy a dejar ir, pero al día siguiente cuando se pasa, no los voy a dejar ir, ¿no? Entonces se pone más y más duro el faraón en el sentido de su corazón, ¿no? Hasta que llega la plaga de la peste o la plaga del ganado. Vamos al capítulo 9, verso 1, vamos a leer esto, 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová hizo plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Ahora, aquí hay algo importante que no quiero dejar pasar antes que se me olvide. Cuando veíamos la parte de la liberación, perdón, de la esclavitud de los hebreos ante los egipcios, nos hacíamos la idea que muchos cuentan, que muchos vemos en teles o en series, que hay una completa esclavitud de los hebreos, y sí, es así. Pero, lo dije la semana pasada, viendo el contexto, el trasfondo histórico, que de la manera en que José permitió a los egipcios tener tierra y tener ganados, va a pasar lo mismo. Los hebreos, aunque estaban siendo esclavizados por los egipcios les habían dado una tierra donde ellos podían morar, una tierra para que esté completamente habitada por hebreos, con casas hebreas, con gente hebrea, con niños hebreos, y ahí ellos, ¿qué tenían? Tenían ganado. Por eso cuando Moisés le dice, mira, deja ir a nuestro pueblo, y Faraón le va a decir, muy bien, vayan, pero no van a ir mujeres ni ganado, le dice, ni niños, solamente vayan los varones. Y Moisés ahí se levanta y dice, ¿acaso quieres que sacrifiquemos el holocausto de los egipcios? Para Dios eso es abominación, le va a decir. Mira cómo Dios está mostrando el principio de separación que lo vemos desde Caín, perdón, desde las dos líneas, de Caín y Abel, Caín y Set también. Mira, Dios está haciendo una separación y esta idea teológica va a continuar con toda la Biblia. Dios separa lo santo de lo profano, Dios separa lo limpio de lo sucio, ¿no? Lo vimos en los animales también. Ahora, cuando Moisés le dice, mira, Faraón le dice, no lleves ganado, lleva algunos ganados para sacrificar, ya que tanto quiere sacrificar, Moisés dice, no, 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 porque ganado de Egipto es abominación para Dios. Nosotros tenemos que llevar nuestro ganado, el ganado hebreo, le está diciendo, ¿no? Para sacrificar a Dios. ¿Y eso cómo se corrobora? Porque aquí lo dice. Alguien dirá, hermano, no creo. Esclavos es esclavos, ni ganado, ni tierra, ni nada. No. Esclavitud en el sentido de trabajo, pero ellos tenían tierra, tenían casa y tenían ganado. Nunca olvides eso. Ahora, aquí vemos eso, porque dice ahí Dios en esta plaga del ganado, o la plaga de la peste, que cuando Dios castiga al ganado del egipcio, ¿qué va a hacer? Dice, va a separar el ganado de los hebreos. Por lo tanto, los hebreos sí tenían ganado, sí tenían animales, y esto lo vamos a ver cuando va a llegar el tiempo de la Pascua. Ellos mismos van a sacrificar su propio cordero, ¿no? Ahora, esta plaga, amados hermanos, ha afectado dos cosas de la nación de Egipto. Uno, los animales, y dos, la economía, ¿no? Entonces vemos que Dios va incrementando no solamente el castigo a los egipcios, sino también la intensidad de este castigo, ¿no? ¿Para qué? Para que esto sirva como señal del poder de Dios o del poder del Dios de Israel, ¿no? Está poco a poco destruyendo a el pueblo egipcio, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? 6.
Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. ¿Ve? ¿Te das de cuenta? Entonces Faraón envió y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Subraya esto, mas el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿No? ¿Te das de cuenta de eso? Ahorita vamos a tocar ese punto también, que es muy importante, ¿no? Sexta plaga, la plaga de las úlceras o también la plaga de la lepra, ¿no? Ahora, en esta plaga, el faraón va a ser herido en su cuerpo, desde el faraón hasta el último siervo de la nación de Egipto, ¿no? Vemos una enfermedad que Dios está usando para castigar, para traer juicio a una nación totalmente pagana, totalmente idólatra, totalmente vendida al pecado y peor, lastimando y esclavizando al pueblo elegido de Dios, ¿no? Después vemos la plaga del granizo en el capítulo 9, verso 13. Dice así el texto: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Subraya eso. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, subraye eso, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Ese es el punto clave. Ahora, la plaga de los granizos, que va a ser la séptima, es una plaga muy, pero muy devastadora. Si las plagas de piojos y moscas solo habían incomodado, afectado, causado suciedad, la plaga del granizo que va a suceder después de la plaga de los ganados, que ya han muerto todos, ojo, todos han muerto, Egipto no tenía animales, no podía comercializar, por eso te decía, afectó a los animales, afectó la economía de Egipto. Ahora, Dios le dice a través de Moisés a Faraón, para que entiendas voy a hacer esto, para que entiendas de una vez, ¿qué tengo que entender, Dios? Que yo soy único y no hay otro como yo. ¿Por qué dice Jehová eso? ¿Por qué dice no hay otro como yo? ¿Por qué recalca eso? Porque Faraón en cada plaga no se quedaba de brazos cruzados, sino que hacía, iba a adorar, iba a ofrendar, iba a pedir, iba a suplicar, iba a adorar a quién, a sus divinidades. ¿Qué te dije al principio? Dios está mandando un juicio para demostrar el poder. Faraón oraba y decía, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del río Nilo, oraba a su Dios, a su diosa del río, ¿y qué decía? Que proteja el río Nilo. Dios manda la sangre ahí, ¿y dónde queda la diosa, el Dios del Egipto? ¿No? En ningún momento. ¿Y qué está diciendo Faraón ahí? Perdón, Dios ahí. Aunque ruegues, aunque te pidas a tu Dios, no hay otro como yo. ¿Viste lo que hice con tu ganado? Ese es mi poder. Ahora, para que entiendas, mira lo que va a venir. Un granizo, amados hermanos, que va a devastar las casas, las calles, las tiendas de todo el pueblo egipto. Y es ahí, en esta plaga, cuando Faraón reconoce una cosa. Vamos al capítulo 9, verso 27. ¿Ya? Esta ha sido una destrucción completísima, completísima a la ciudad. Recuerda que Dios ya ha destruido el ganado, la economía también. Pero mira lo que pasa después de esta plaga de granizo con fuego. 27, 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, subraya esto, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Alguien dirá, por fin el faraón se ha arrepentido, ya es salvo. Pero no, no. Lo que Faraón está mostrando aquí es simplemente un momento de blandez, de suavidad, ¿no? De que él dice, muy bien, veo tal poder porque le estás reconociendo, he pecado contra Jehová.
Al Jehová que él decía en el capítulo 5, yo no conozco, ¿quién es ese? Yo no conozco, mira, lo está conociendo a través de las señales del poder de Dios. He pecado contra Jehová, y Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¿Por qué dice justos? Porque ¿qué le había dicho previo antes del granizo? Para que entiendas que yo soy el único Dios, para que entiendas eso. Como no entendió, vino los granizos, ¿y qué dice Faraón? Veo que él es justo. Míralo, la petición de Faraón, 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no os detendré más. Pasa la escena, una vez más Faraón reconoce esto. Muchos dicen que algo ha dicho de palabra para que el granizo se vaya, y creo que calza con la historia, porque cada vez que veía una plaga, Aarón, Moisés, vengan, los voy a dejar ir. Pasa la plaga, no los voy a dejar ir. Y en esto no va a ser diferente. Mira lo que pasa el verso 34. Y vinieron Faraón, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, perdón, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar. Mira, se obstinó, subraya eso. Esto va a importar mucho a lo que vamos a ver más a continuación. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón. Él, subraya eso, mira, hasta yo más voy a subrayar. El corazón de él y su pueblo y sus siervos, ¿no? Subraya eso, estamos estudiando juntos para que veas que lo estamos haciendo juntos. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué pasó? Se, se obstinó, se puso terco, necio y pecó. Y su corazón fue endurecido como el de él y como el de sus siervos. 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová le había dicho por medio de Moisés. ¿Qué hizo Faraón en el granizo? Moisés, Aarón, oren a su Dios. Basta. Muy bien. ¿Cesó? No los voy a dejar ir. Ah, esto nos va a ampliar la teología a ver lo que dice Romanos capítulo 2, pero no quiero adelantar. Vamos a ver con calma la historia del faraón más adelante. Y llegamos a la plaga número 8, la plaga de las langostas, ¿no? En esta plaga va a haber un texto, un versículo que va a marcar también la teología que vamos a ver más adelante en el mensaje teológico, como lo vimos en la plaga del granizo, cuando dijo, he pecado contra Jehová y él es justo, ¿no? Y contra su pueblo. Aquí también algo va a decir, pero no Faraón, sino Dios. Mira, vamos con la lectura. 10:1, estamos en la plaga de las langostas. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Quiere sentar Jehová un precedente. Siempre dense de cuenta eso. ¿De qué? De su poder. Ahora, dice el texto ahí. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, están llevando la voz de Jehová, la palabra de Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Jehová, el Dios de los hebreos, así ha dicho, subraya esto, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Jehová está preguntando a Faraón, ¿hasta cuándo? Te lo dije en la plaga de los granizos. Eso es para que entiendas, no entiendes. Te pregunto ahora yo, dice Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a humillarte delante de Moisés y Aarón? No, delante de mí. ¿Qué no has visto mi poder? ¿Qué no has visto mi mano? ¿Qué no has visto que tus dioses no puedan hacer nada contra mi poder? ¿Por qué no te humillas? Este es un mensaje teológico. Vamos a ver esto después, ¿ya? Con calma vamos a esto. Recuerden también las plagas. Ahorita vamos a entrar a lo que es Faraón, ¿ya? Le dice ahí, ¿hasta cuándo no dejas ir a mi pueblo? Y te rehusas dejarlo ir. Y Dios manda, no había quedado animal, no había quedado, la economía estaba destruida, las casas habían sido derrumbadas, las calles, las tiendas, etcétera, por el granizo que cayó, pero aún conservaban un poco de cultivo. ¿Qué hace Dios?
va a raer todo eso. Plaga de langostas. Plaga de langostas. Y aquí lo vimos en la anterior plaga, que los mismos hechiceros decían, basta, o sea, ¿no ves que esto es la mano de Dios? Faraón? Ellos lo reconocen. Y aquí el pueblo mismo va a decir, mira, el pueblo mismo lo va a decir, Faraón, date de cuenta. Mira, ¿cuándo era el endurecimiento de Faraón? Vamos al verso 7, 17. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? O sea, un castigo, está hablando de Moisés. ¿Hasta cuándo será este hombre un castigo para nosotros? Y mira lo que le dicen a Faraón. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Y mira la pregunta que hacen el pueblo a Faraón, los siervos. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, Faraón, hemos soportado los piojos, las moscas, el agua convertida en sangre, el granizo, el ganado se exterminó. Ahora, ¿quieres que venga una langosta que extermine todo nuestro campo de trigo? Faraón, una pregunta, ¿no te das de cuenta? Ya Egipto está destruido. Pero Faraón endurece nuevamente su corazón. Y la plaga de las langostas acaba con todo el campo verde en la nación de Egipto. Posteriormente de eso viene la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Y esto va a lastimar a uno de los dioses, capaz, dicen los historiadores, y me sumo a eso, al dios que ellos tenían más reverencia, ¿no? Que creían más poderoso, más fuerte, si vale el término, ¿no? Que era el dios Ra, ¿no? El dios del sol. Tanto que la cultura egipcia al faraón lo contemplaba como hijo del sol, ¿no? El hijo de Ra, ¿no? El hijo del sol, ¿no? Ahora, ni el dios sol ni el hijo del sol van a poder hacer nada, porque el dios creador del sol va a oscurecer completamente Egipto. ¿Con cuál? Con la plaga de las tinieblas. Vamos a Éxodo capítulo 10, verso 21 al 24. ¿Ya? Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, esto es increíble, y vamos a ver en el mensaje teológico después, que estas plagas se van a repetir, si vale el término, o van a tener un nuevo protagonismo en el Apocalipsis, ¿no? O sea, por eso, quédense hasta el mensaje teológico, ¿ya? Entonces vemos que estas plagas, o esta de las tinieblas, no solamente oscurecía el sol, ¿no? Porque las plagas eran todo el día. No había luz en Egipto, aunque había sol, aunque el día había salido, no había claridad. Era una oscuridad. Y dice que esta oscuridad era tan densa que se podía palpar. Imagínate eso. ¿Una vez hemos visto eso? No. Increíble el poder de Dios. O sea, el hijo del sol y el dios sol de los egipcios no pueden hacer nada contra el creador del sol. Dios es todo poderoso, glorificado sea el poder de Dios que rebasa el poder minúsculo de los dioses del hombre, ¿no? Ahora, estas plagas de las tinieblas van a mostrar completamente la debilidad de Faraón y su gobierno pagano, ¿no? Y dice que estas plagas estaban ahí, como eran tan densas, nadie se distinguía. Recuerden que ahí nadie tenía linterna, no tenía su celular para colocar luz, no, nadie, no había eso, ¿no? Las calles eran alumbradas por fuego, ¿no? Y como las nubes eran tan densas, las tinieblas, no se podía distinguir, una persona no podía distinguir a la otra. Yo me imagino cómo hayan pasado ese tiempo los egipcios, ¿no? Con a sus hijos, incluso comer, alimentarse. O sea, era terrible. Cuando tú ves las plagas, amados hermanos, no lo veas con un mensaje, mira, qué terrible, y lo pasamos a la siguiente, no. Siempre examínalo con este trasfondo que te dije al principio, el poder de Dios sobre la humanidad, increíble lo que Dios puede hacer con su palabra, solamente con ordenar, increíble. O sea, esto nos da cabida a dos cosas. Número uno, el poder de Dios sobre toda la creación, y número dos, ¿qué nos demuestra? Que el hombre no es nada, que la nación más poderosa, sea Rusia, Ucrania, China,
por más poderosa que sea, nada pueden hacer contra el Dios Todopoderoso. Egipto era una nación poderosa, lo era. Tenía riqueza, pero Dios viene y les causa juicio y ¿qué hacen? Les muestra lo que realmente son. Son creación, son criaturas. Y aunque el mundo los condene, aunque el mundo los tenga por alto, por reyes, por poderosos, por países, sabes que aquí el único soberano que tiene autoridad no es el hombre, es Dios, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso las 10 plagas glorifican el poder y la autoridad del Dios creador. Oh, qué increíble, ¿no? A ver si algún día hacemos un estudio completo de las 10 plagas. Y me gustaría hacerlo para profundizar más, ¿no? Ahora solo estamos sintetizando. Les recuerden que estoy dando el mensaje teológico, nunca olviden eso. Después de esta plaga de las tinieblas, que sería la novena, viene la plaga de los primogénitos, ¿no? Creo que esa es la plaga o la muerte de los primogénitos más conocida y más vista con el Nuevo Testamento, más vista con el mensaje teológico de la cruz del Calvario, de la Pascua, en la cual Cristo sería el cordero ofrendado, la sangre de los dinteles que mostraría después en la teología progresiva, la sangre expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es algo que creo que todos sabemos y todos rescatamos de la Pascua y también de la muerte de los primogénitos. Ahora, antes de entrar a puntos importantes de las plagas, alguien dígame, ¿quién, quién fue el personaje que mató a los primogénitos de los egipcios? ¿Quién fue? ¿Miguel? ¿Un arcángel? ¿El ángel de Jehová? ¿Dios? ¿Quién fue? A ver, los del Zoom, participen. Dios. ¿Ya? ¿Quién más? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Nadie va a decir la muerte? Muchas veces, amado hermano, cuando Ángel de la basamos, muerte. ok, muchas veces cuando basamos nuestra teología en revistas o en televisión, en series, siempre se nos pinta que es como un ente, ¿no? Que está pasando y está ahí casa por casa y está destruyendo y como que mira las casas de los hebreos y se pasa de largo. Entonces, si vemos la historia del Génesis y cómo Moisés lo está replicando, no es el ángel de la muerte, no es el ángel de Jehová, sino es Dios mismo quien está matando. Mira, vamos al Éxodo capítulo 12 y sígame con calma aquí, ¿ya? Porque aquí muchas cositas vamos a ir cambiando el entendimiento. Y tomaron la sangre, vamos al capítulo 12, verso 9, después que ellos celebran la Pascua, ojo, dice, mira, están celebrando la Pascua, Dios está indicando la celebración de la Pascua, pero entre medio de eso, antes de la culminación de la muerte de los primogénitos, mira lo que dice Dios. Dios está hablando con Moisés. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedaréis hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Está hablando del cordero, que tenía que ser preparado, el mejor de mejores, y al momento de asarlo, de quemarlo, tenían que comérselo todo, todo, no tenían que dejar nada, dice el texto allá. 12. Pues yo, ¿quién está hablando ahí? Primera persona, nombre de primera persona es Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Subraya esto: yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas. ¿Quién está diciendo que va a pasar? ¿Quién va a matar? Es Dios. Y eso lo vamos a ver en la muerte de los primogénitos cuando él mismo dice, yo pasaré, yo iré. Entonces, aquí vemos algo que nos va a ampliar un poquito la diferencia entre la 10ª plaga con las restantes. ¿Cuál? En las 9 plagas, Dios utiliza a Moisés. A través de Moisés, Dios muestra su poder. Dios hace las obras a través de Moisés, pero en la última plaga es Dios netamente actuando. Moisés, tú prepárate de la Pascua, que coman el pan sin levadura, que preparan al cordero, les da las indicaciones. Yo los castigaré.
Yo pasaré, yo pues pasaré, dice. Es Dios quien va a matar él mismo a los primogénitos de los egipcios. Ahora, una pregunta que me hacían la semana pasada, en un paréntesis, es que me decían, hermano, yo he visto los 10 mandamientos de Moisés y ¿por qué Faraón no le mataba a Moisés? ¿Por qué le tenía tanta paciencia? Porque han crecido juntos. ¿Y dónde sabes eso? Porque he visto los 10 mandamientos y así nos han pintado y no es así. Eso es una mentira, eso es un añadido. No es algo que hacen las películas o las series para vender. ¿Por qué Moisés no fue matado por Faraón? Porque Faraón lo pudo haber hecho, sí, pero como que Faraón, vemos a un Faraón que se contiene castigar a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés, tú serás por Dios delante de Faraón. Mira, vamos al capítulo 5. Estamos en un paréntesis, ¿ya? Capítulo 5. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7, verso 1. Antes de que Faraón, perdón, antes de que Moisés vuelva a ir con Faraón, esto es lo que pone lo que Dios dice a Moisés en la relación de Moisés y Aarón con Faraón. 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, yo te he puesto Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto es un mensaje teológico que nos va a dar guiar hasta Deuteronomio. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la nación de Israel se queja, murmura, o sea, está en contra de Moisés, ¿qué dice Moisés? No están contra mí, están contra Dios. Porque Dios, ¿cómo lo había colocado a Moisés? Tú serás Dios, tú, en el sentido de que tú me representarás. Tú serás mi representante. ¿Y Aarón quién va a ser? Tu profeta, le dice. Eso es algo muy importante que vamos a ver cuando lleguemos al becerro de oro. Pero no quiero adelantar. Entonces, ¿por qué Faraón tenía como que ese límite de poder castigar con los piojos, con las ovejas muertas, con las moscas? Como que Faraón se contiene y no lo mata. ¿Por qué? No es porque eran hermanitos y han crecido juntos como príncipes, no, es porque Dios ha instituido a Moisés por Dios, por autoridad, por superior a Faraón, ¿no? Recuerda lo que dice la Biblia, que Dios instituye a reyes, que Dios coloca y quita reyes. En este caso, aunque Faraón era un rey, Moisés era superior a su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Faraón era de parte del pueblo, más la autoridad de Moisés era de parte de Dios. Dios estaba protegiendo a su siervo también ahí, ¿ya? Cerramos el paréntesis, volvemos al Éxodo capítulo 12, ¿no? Entonces vemos que Jehová está a punto de herir toda la tierra y aquí llegamos a una de las preguntas también más importantes, ¿no? Cuando mueren los primogénitos, recuerda que no solamente mueren bebés, mueren hombres adultos, porque el mandamiento o la condenación del juicio, ¿cuál es? Todo primogénito va a morir, todo primogénito, ¿no? Todo primogénito. Entonces, si un hombre tenía un primogénito, un hijo mayor que ya tenía 30, 40, 50 años, también iba a morir. ¿Por qué? Porque es primogénito, el primer hijo de cada familia. Murieron niños, bebés, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Murieron. O sea, era tremenda esa mortandad, tremenda, ¿no? Entonces, ahí vemos la mano de Dios obrando también. Si tú te preguntas, hermano, eh, ¿por qué los niños? ¿Qué culpa tenían los bebés egipcios? No crees, hermano, que ahí Dios un poquito está exagerando. Está bien que castiga a los adultos, ya hasta los jóvenes, ya porque ya sabían un poco de la tradición, de la cultura pagana, pero los bebés. Imagínate que un bebé tenía 2 meses, un mes, o un recién nacido. ¿Por qué Dios mata así? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien escucha alguna respuesta acerca de eso? Porque es una pregunta muy importante, ¿no? Que se la hace. ¿Por qué vemos a Dios matando aquí a los bebés? ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar? Digamos, en el comienzo de la enseñanza, de lo que nos llama, es una, digamos, sería lo que iba a pasar, a suceder. Y me parece que era una promesa de lo que iba a suceder. Iba a ser endurecer el corazón del faraón y aparte de eso, Dios endureció el corazón del faraón.
No fue él, sino Dios mismo, para que el pueblo de Israel vea la gracia de Dios en ella. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, hermano Fernando, yo Adelante. pienso que Dios ya, digamos, cansado de ver la necedad de Faraón, toma una decisión tremenda que es herirlo con el primogénito, a él y a toda la nación, para poder quebrantarlo de alguna manera y entender de que él tiene el poder, la omnipotencia de hacer lo que quiere y de llegar a eliminar a todos los primogénitos de los egipcios para ver si lo podía quebrantar, como digo, ¿no? La verdad que es tremendo. El linaje Ok. el linaje del faraón sería cortado del pueblo egipcio porque los niños representan también la descendencia y ese linaje. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, cuando vamos a ver este tipo de preguntas, y no es la primera vez que Dios va a matar a naciones, incluidos niños, lo va a hacer también con Josué y con la etapa de la monarquía y también de la teocracia, lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que aunque el pueblo es distinto y las épocas son distintas, recuerden lo que les enseñé, nunca el principio va a cambiar. Y el principio siempre se va a adecuar, siempre se va a enraizar al carácter de Dios. Ahora, tenemos que ver la historia siempre con una mente teológica, no con una mente humanista, porque una mente humanista, ¿qué va a decir? Mira tu Dios, castigando bebés, ¿no que es Dios de amor? Ah, esa es una mente humanista. Si alguien te pregunta, ¿por qué tu Dios que dice que es tan amor? Aquí vemos matando naciones, diciéndoles que son una abominación, matando niños, esclavizados. ¿Por qué vemos todo eso? O sea, tú tienes que entender una cosa ahí. El carácter de Dios es muy importante. Ahora, si decimos que estos bebés egipcios, solamente centrándonos en los bebés, ya en los adultos no vamos a centrarnos, pero en los bebés, ya que están en esa etapa de 1, 2, 3 meses o recién nacidos, y alguien dirá, pero ellos no han pecado, ellos qué culpa tienen de haber sido egipcios. Ya, está bien, pero pensemos en la mente de Dios. Ahora, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, y lo va a demostrar ahora también. Él es omnisciente, Él sabe que estos hijos egipcios, al momento de crecer, van a crecer paganos, van a crecer en una cultura totalmente ajena a la voluntad de Dios, rechazando a Dios. Cuando vemos la matanza de Dios a niños, tenemos que ver ahí, como dijo nuestro hermano en la primera respuesta, vemos ahí la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios ahí. Vemos que estos niños que no han creído y vemos que no han tenido una cultura egipcia, que no han abrazado las naciones paganas que estaban en la época de Mesopotamia, Dios los rae, los erradica, les quita la vida. Es un acto de misericordia también. Vemos a estos hijos, a estos niños que Dios tiene misericordia por su manera de vivir, que Dios sabe en su omnisciencia que en un futuro van a ser pecadores y van a ser también un pueblo duro de servicio, como era la generación del faraón. Entonces, pensemos como Dios piensa dentro de sus atributos, ¿no? Sus atributos, amados, los atributos de Dios, amados hermanos, siempre van a ir en armonía. No puede ir su justicia y Dios como que dice, a ver, ahora voy a hacer justicia 100% y 20% es amor. No hay eso en Dios. Cuando volvamos al discipulado, los que estén conmigo el discipulado, vamos a repasar muy profundo lo que son los atributos de Dios. Y les dije ahí también que no vemos a Dios actuando de una manera desequilibrada en el sentido de sus atributos. Dios es justicia, sí, pero a la misma vez trabaja su misericordia. Y no solamente lo vamos a ver aquí en el juicio de Egipto, también lo vamos a ver en el juicio de la tribulación y la gran tribulación. ¿Hay justicia ahí también? Sí. ¿Hay misericordia? También. Dios aquí está mostrando, velo con ese sentido, con el sentido teológico, Dios está mostrando su misericordia a estos bebés que van a nacer y van a ser posteriormente paganos y van a alejarse del contexto de la fe en el Dios verdadero o el Dios de la casa de Israel, ¿no? Va a ser muy, muy probable. Entonces Dios sabe esto. Entonces, también vemos esa labor en la matanza de niños en cuestión de las naciones, ¿no? Porque la pregunta a veces es eso, de los niños, ¿por qué los niños? ¿Por qué los bebés? ¿Qué culpa tienen? Ve ahí también la mano de Dios obrando en su misericordia, ¿no? Entonces ve siempre la mano de Dios con ese sentido. Dios es 100% justo.
Él no se puede equivocar. Él no puede ser un Dios tan airoso que hace las cosas enojado, hace las cosas de una manera sin justificación. O sea, Él es justo, sí, pero es sabio, es sabio. Siempre trabaja en los atributos de Dios, en cualquier teología, en cualquier doctrina, a la par, de igual manera, ¿ya? Y esto nos va a servir para ampliar lo que viene en los siguientes libros también, ¿ya? Otra de las preguntas es, hermano, ¿por qué tuvo que llegar hasta las 10 plagas? ¿Por qué? Ahí vamos a ver también la omnisciencia de Dios, porque es interesante esto, porque antes de que empiecen las plagas, Jehová ya le dice, Dios ya le dice a Faraón, mira, vamos al capítulo 4, capítulo 4, verso 21, ¿ya? Mira, o sea, que se cumplan las 10 plagas, ya Dios lo sabía, recuerda que está también en función su atributo de omnisciencia, Él lo sabe, que Faraón se iba a endurecer. 4:21, vamos a leer desde el 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ya el plan de la muerte de los primogénitos ya estaba trazado en la voluntad de Dios. Y tú no digas y piensas, entonces, hermano, Dios ordena la historia como Él quiere. No, recuerda que está trabajando en su omnisciencia. Él sabe ya. Para Dios no hay pasado, presente ni futuro. A Dios no le tenemos que decir, Dios, ¿será que Faraón se va a endurecer? ¿Y qué pasa? No, Dios ya lo sabe. Él está actuando en su omnisciencia, al igual con los bebés que están muriendo, al igual también lo va a hacer con las 10 plagas. Dios sabía que en la 10ª plaga, con ese poder, heriría a la nación de Egipto, quitando a todo primogénito de la nación de Egipto, ¿no? Pues cositas que vamos a ir aprendiendo ahí. Ya tenemos poco tiempo. Vamos al mensaje teológico. Mensaje teológico. Mensaje teológico. En el mensaje teológico vamos a ver que las 10 plagas contra Egipto tipifican el juicio sobre el mundo que Apocalipsis se nos enseña claramente, ¿no? Que se nos revela claramente, ¿no? Entonces, las 10 plagas de Egipto van a tipificar, van a simbolizar los juicios que van a caer sobre el mundo entero en el periodo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Para esto, vamos a hacer una línea ahí, los que estén con lápiz bolígrafo, hagan una línea, divídanlo en dos secciones y colóquenme en este lado en Egipto y en esta otra sección en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Egipto simboliza al mundo. Esto es teología ahorita, mano. Es un mensaje teológico que nos va a ir hasta Deuteronomio, incluso hasta Josué, ¿ya? Hagan una línea, divídanmelo en dos y coloquen en un lado en Egipto y en el otro lado en el mundo, ¿ya? Vamos a ver algunas características, ¿no? Recuerde que hay una tipificación, un simbolismo entre Egipto y el mundo, entre las 10 plagas y el juicio final del mundo en Apocalipsis, el libro del juicio de Dios, ¿no? En este lado en Egipto, 1, idolatría y falsas religiones, ¿no? Idolatría y falsas religiones. Idolatría y falsas religiones. En el lado del mundo, también. Recuerde que cuando vamos a llegar al juicio final, cuando el anticristo se levanta, vemos con el falso profeta cantidad de falsas religiones. Y vemos el castigo a estas falsas religiones en el capítulo 17 de Apocalipsis con la condenación de la gran ramera, ¿no? La gran Babilonia, ¿no? Entonces, en el Egipto de Moisés, en el Éxodo, ¿había idolatría? Sí. ¿Había falsas religiones? Muchas. Cantidad de religiones. Egipto era conocida por su larga lista de divinidades. Ahora, los egipcios no solamente divinizaban a hombres, también divinizaban a animales. Eso es impresionante, ¿no? Ahora, en este otro lado, en la tribulación, va a pasar también lo mismo. El falso profeta va a ampliar la religión, no para unificarla, sino para que se extienda, y puedan adorar en primera instancia a muchos falsos dioses y después solamente al anticristo, ¿no? Entonces, vemos en los dos cuadros, en Egipto y en el mundo posterior, en el momento de la tribulación, idolatría, falsas religiones, un
completo, una completa apostasía, volteando el rostro a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque Egipto, amados hermanos, este es un dato muy importante, Egipto tenía por origen a Cam, al nieto menor de Noé, a Cam. Es decir, que las tierras de Cam, los que han estado conmigo en Génesis saben la historia de Cam, va a dar cabida en un sentido, no en el completo, a la nación de Egipto. ¿Dónde está eso? Vamos al Salmos capítulo 7. Hay que correr un poco, ¿ya? Nos falta poquito. Espero que estén aprendiendo. Vamos a Salmos capítulo 78. Marquen sus Biblias ahí con algo en Éxodo, vamos a volver. Salmos capítulo 78, verso 43, ¿ya? No lo voy a leer por cuestión de tiempo, el completo, pero anótate, Salmos 78, 43 al 51, léelo completo. Mira, Salmos 78, verso 43. Vamos a irnos directo al texto que quiero que leamos. 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Repito, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Ahora, muchos eruditos, amados hermanos, y estudiosos, concuerdan que Egipto fue fundada no solamente en tierras de Cam, cuando hubo la dispersión de los 3 hijos de Noé, sino que también tuvo un origen dentro del origen de Cam. Y recuerden que de Cam nace Nimrod. O sea, hay conexión. ¿Ahora entiendes por qué los egipcios eran tan idólatras? O sea, esto ya es un poco ir más allá, pero quiero que averigües, que vaya esa historia. Vamos a otro salmo. Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, anótate ahí, verso 27 al 28. ¿Ya? Tú también lo vas a leer en casa. Salmo 105, verso 27. Verso 27. Salmo 105, verso 27. Ahí está. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió su agua en sangre y mató sus peces. Hizo su tierra, produjo ranas. Hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas. ¿Qué vemos en el versículo 27? Y hizo prodigios. ¿En qué tierra? En la tierra de Cam, ¿no? ¿Ve cómo la Biblia un poco se va conectando? Ahora, te dije que no lo voy a leer, pero cuando tú lo leas, una cosa vas a notar, que cuando el salmista habla de estas plagas, porque las va a enumerar él todas en los 2 salmos, nos hace pensar, o él mismo quiere hacer notar, que Dios aborrecía a Egipto. Lee estos 2 salmos, amado hermano. Los lees y tú vas a notar que ese los castigó y no los dejó vivo a ninguno. O sea, como que vemos a un Dios completamente airado con Egipto. ¿Por qué? Por la paganía. Recuerda el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque es abominación. Dios aborrecía a Egipto. Lo mismo que va a hacer en la gran tribulación cuando el anticristo y el falso profeta van a gobernar, van a conquistar el mundo con la política equivocada y con las falsas religiones. Dios, ¿qué está haciendo? Y mandando sus hijos, ¿por qué? Porque aborrece la idolatría. O sea, hay un contraste. Y mira cómo el Salmo nos lleva hasta acá. O sea, hay algo que hay hermoso, ¿ya? Pero hay que continuar. En el lado de Egipto vimos la idolatría. Ahora vuelve a notar un gobernante tirano. Un gobernante tirano. Y Faraón es un antitipo del anticristo. Faraón es un antitipo del anticristo. Vemos en el Egipto el faraón endurecido, autoritario, vemos soberbio, completamente soberbio, y es una tipificación del anticristo. Y creo que Pablo en Tesalonicenses lo describe bien a este hombre con ese nepotismo, con ese orgullo, al igual que Faraón, que va a endurecer su corazón, ¿no?
3, en el lado de Egipto colocamos el pueblo que no teme el poder y la autoridad de Dios. Egipto se simboliza o se puede comparar con el periodo de la gran tribulación, no solamente por el gobernante faraón y el anticristo, sino también por el pueblo endurecido. Acompáñame a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, verso 30. Me gustaría que alguien del Zoom pueda leerlo, por favor. Éxodo 9:30. Mira cómo el pueblo estaba endurecido al ver las señales de Dios. 9:30, ¿alguien lo tiene? Amén. Adelante, hermana. Éxodo 9:30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Amén. Cuando Moisés está mostrando las señales del poder de Dios a través de las plagas, recuerda que cuando el faraón dice, he pecado contra Jehová, no está siendo sincero. O sea, no es arrepentimiento, no está mostrando pleitesía o tal vez adoración a Dios, no. Al igual cuando el pueblo dice, no, es que está ya Egipto destruido, no, no les interesa a Dios. O sea, lo que han visto no ha afectado sus cosas. Esto es increíble. Esto es increíble porque yo creo, hermanos, que si viene aquí un granizo, si vemos semejantes cosas que pasó, yo creo que muchos pueden creer. Pero este pueblo que había vivido años en la idolatría, viviendo con un gobernante tirano que era completamente pagano y no conocía al Jehová, al Dios verdadero, al Dios de Israel, el pueblo también va a ser así. Porque el pueblo tiene el gobernante que quiere y el gobernante hace del pueblo lo que el gobernante quiere. Ahora dice el texto ahí en Éxodo 9, que veo que ni tu pueblo teme todavía la presencia de Dios. O sea, han pasado granizos. El agua se convirtió en sangre. Ni así teme este pueblo. Y mira esto es lo que voy a decir. Mientras alguien busca Apocalipsis 9, 20 al 21. Me ayudan con la lectura, por favor. Apocalipsis 9, 20 al 21. En el lado de Egipto, ¿qué les dije que coloquen? Un pueblo que no teme el poder y la autoridad de Dios. ¿Y qué va a pasar en la época de la tribulación y la gran tribulación? Va a haber copas, va a haber sellos, va a haber trompetas, o sea, va a haber un mundo espiritual que se va a mostrar a un mundo terrenal. Vamos a ver a Dios y su juicio y el cáliz de su ira, y aún así la gente, ¿qué va a decir? ¿Alguien ha encontrado Apocalipsis capítulo 9, verso 20 al 21? Amén. Ayúdenme con la lectura. Adelante. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Wow. ¿Es un pueblo duro o no? Hermano, ¿cómo así? No van a ver, ¿cómo no van a entender? Los de Egipto, mira las plagas, las tinieblas, y aún así no han creído, ¿no? ¿Por qué crees que después los van a ir a buscar y los van a querer matar? No han temido a Dios. Y en la tribulación, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Van a haber copas, van a haber trompetas, van a haber los sellos, van a haber una destrucción catastrófica de la humanidad. Y así que dice el texto, ni aún así se arrepintieron. ¿Y qué hicieron? Siguieron adorando a sus imágenes, estatuas. Lo mismo que pasó en Egipto. Plaga de granizo. A nuestro Dios vamos para que nos proteja. Plaga de las moscas. A nuestro Dios vamos para que nos proteja. Dios está pulverizando a sus dioses y ni aún así este corazón del pueblo de Egipto puede entender que Dios tiene poder sobre toda divinidad. Y lo mismo va a pasar en la época de la tribulación. Por eso Egipto tipifica a el mundo. Tipifica al mundo. Entonces es claro ver el mensaje teológico de Egipto. Por eso Éxodo es clave para entender una cosa: la victoria final de Dios. Esa es la clave. Ahora, recuerden lo que dije al principio. Las 10 plagas no solamente es un mensaje para los egipcios, sino también es un mensaje para los propios hebreos. Y con eso vamos a finalizar.
Éxodo capítulo 14, verso 31. Éxodo capítulo 14, verso 31. Éxodo 14, 31. Éxodo capítulo 14, verso 31. Permítamelo leerlo a mí. Y ve Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Subraya la palabra temió. Temieron a Jehová. Hermanos, las 10 plagas no solamente tenía que afectar el corazón de los egipcios, tenía que afectar el corazón de los hebreos. Estos hebreos tenían que entender quién está con él, quién es su Dios. Y lo dice Jehová, yo los voy a sacar con mano fuerte para que conozcan que mi poder. Por lo tanto, amados hermanos, las 10 plagas tienen que afectar tu vida también. Hermanos, estamos del lado del poderoso. Este Dios que puede cerrar la luz, este Dios que puede convertir el agua en sangre, este Dios que puede abrir el mar, hermanos, en dos, ese es al que servimos. Y por eso dice el texto ahí, y temieron, no que se asustaron, sino que confiaron en él y le creyeron. ¿Cómo no tener una confianza en este Dios poderoso? Es increíble. Por eso, amados hermanos, tú tienes que ver las 10 plagas y la liberación del Éxodo en la aplicación, en ver que al final Dios lucha por su pueblo. Hermanos, estamos del lado del vencedor. Estamos en el lado del vencedor. Dios vino a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios vino a nosotros, Cristo vino a nosotros, a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y el que conociera al Hijo será verdaderamente libre, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué asustarse? Dios está con nosotros y Él lo dice. Aquí yo les voy a enseñar una cosa. A ustedes hebreos y a ustedes del siglo XXI, a ustedes que están estudiando esto ahora, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Yo soy el Todopoderoso. No hay más sobre mí. Nadie está encima de mí. Yo tengo la autoridad y el poder. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las personas, sobre el dinero. O sea, yo los creé. ¿Por qué no me creen? Ahora vas a entender por qué los hebreos nunca en el trayecto de los 40 años van a endurecer su corazón, porque no han entendido nada. Espero que no sea el caso de ti y de mí. Tenemos un Dios fuerte. Estamos delante o estamos siguiendo hacia la victoria con el vencedor. Dios está con nosotros. Eso Pablo diría en Romanos, si Dios contra nosotros, ¿quién contra vosotros? Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Hermanos, es el momento de aprender. Eso es lo que el Éxodo quiere mostrarnos. Hay un juicio, sí, pero Dios quiere que aprendamos ahora a confiar en Él y a temerle a Él, a obedecerle a Él. Hermanos, medite un momento en estas plagas y ponte a pensar en el poder de Dios. Hermanos, Dios se merece respeto. Dios se merece la lealtad. Dios se merece todo porque es todopoderoso. Es un Dios totalmente diferente. Él es el Todopoderoso, el principio y el fin. Ese Dios que abrió el mar, ese Dios que hizo descender maná, pan del cielo para su pueblo, ese Dios que hizo ganar batallas a Josué, ese Dios que levantó a un pescador para que pueda convertir 3,000, 5,000 almas, y este Dios quien ayudó a Pablo en su último momento para predicar la palabra es el que está con nosotros. Tomemos nuestras las palabras de Pablo cuando dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O tomemos las palabras de Jeremías, cuando él dijo, no temeré, aunque el pueblo no me crea, aunque el pueblo rechace el mensaje, y aunque el pueblo me lastime con sus palabras y con sus acciones. Y yo sé, dice Jeremías, que Jehová va delante de mí como poderoso gigante. El poder de tu Dios. Es momento de confiar en Él.
Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes, amados hermanos, en este mensaje teológico y las 10 plagas de Egipto, que amplía el conocimiento de lo que se va a venir en el Apocalipsis. Gracias por estar con nosotros, que esto haya sido de edificación y de exhortación para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana con la siguiente división del Éxodo. Bendiciones.